Eso es algo muy especial. Y hemos estado trayendo enseñanzas, ¿verdad?, durante todos estos días, corrido. Casi por 11 días corridos hemos estado llevando enseñanza de las muchas que el Señor nos entregó. Sí, Señor. Porque no es una ni dos, fueron muchas las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos entregó y que el Espíritu Santo inspiró al hombre para que la escribiera, y hoy en día nosotros la tenemos, amén, ¿verdad?, en nuestras manos como una palabra escrita, pero que no se queda solamente en la letra, sino que esa letra se hace rema, se hace realidad, se hace verdad en nuestras vidas. Si nosotros la leemos, la conocemos y la recibimos en nuestro ser, y sabemos que todo lo que esta palabra establece y deja ver y nos enseña es verdad, nosotros vamos a hacer un buen uso de toda esta enseñanza y vamos a tener una vida lo más fructífera que pueda existir aquí en la tierra. Porque la palabra del Señor no es solamente para nosotros conocerla y decir que la creemos y seguir viviendo una vida normal, común y corriente como la teníamos antes. No. Cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo y hemos decidido aceptarlo públicamente como nuestro Señor y Salvador, hemos decidido que nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece al Señor. Que ya no nos regimos nosotros, sino es Él, el que nos guía, el que nos gobierna. Y para ello tenemos que entonces tomar las enseñanzas que la palabra del Señor establece y aplicarlas en nuestra vida para ver el fruto o el propósito del corazón del Padre para con cada uno de nosotros. Y por eso hemos estado trayendo unas enseñanzas que del domingo 9 de diciembre, pues establecimos 21 días, ¿verdad? 21 días de culto, 21 días de enseñanza, de los cuales llevamos 11 hasta este momento. Y creo que Dios todavía tiene mucho más para enseñarnos. Pero esas enseñanzas que hemos traído durante esos días ha sido acerca de cómo vencer la pobreza. Esa es la enseñanza que hemos estado estableciendo, de cómo el pueblo de Dios no tiene que estar pasando necesidades, ni tiene que estar viviendo en pobreza, porque la voluntad de Dios desde el principio, desde que creó el hombre, es sobreabundancia para el hombre, que el hombre esté suplido en todas las áreas de su vida, específicamente en el área de la prosperidad. Y hemos estado estableciendo que en la Biblia habla mucho más de dinero que de oración y de fe. Y en las enseñanzas que hemos traído, para un resumen cortito, porque lo que quiero hablarle hoy es justamente de la realidad de la fe, ¿verdad?, de lo que realmente es la fe. Hemos estado enseñando que 2.350 versículos bíblicos hablan de dinero, hablan de sobreabundancia, hablan de prosperidad, hablan de que Dios nunca quiso que el hombre estuviera pasando necesidades, que desde el jardín del Edén Él le entregó la sobreabundancia de Él, porque todo le pertenece a Dios, y Él nos lo entregó a nosotros para que el hombre viviera en una forma sin preocupaciones, sin escasez, sin problema alguno, sino que tuviera todo lo necesario y más de lo necesario para vivir una vida amplia. Ahora, no le dijo, te entrego esto para que lo gastes y lo malgastes y hagas mal uso de ese dinero y de toda esa sobreabundancia que te he entregado. Le dijo que le había entregado esa sobreabundancia para que viviera con ella, para que pudiera ayudar a otros y para que trabajara eso que le había puesto en las manos y lo multiplicara. Diga conmigo, lo multiplicara. Lo multiplicara. Ok, entonces, al día de hoy, aunque sucedieron muchísimas cosas en el momento, y Satanás se robó esa bendición, le quitó la prosperidad al pueblo, pero todas estas cosas fueron vencidas en la cruz del Calvario. Amén. Cristo ya restauró todas las cosas y el Señor volvió a entregarnos toda la sobreabundancia de Él. Amén. Nosotros tenemos que creerlo. Por eso hemos estado trayendo esta enseñanza de vencer la pobreza y de no quitar la mentalidad de pobreza o de tener solamente lo suficiente para vivir o vivir solamente para trabajar, para suplir nuestras necesidades, porque realmente esa no fue la voluntad de Dios.
Si estamos en esa condición, es porque el enemigo nos ha llevado a eso poco a poco, a una mentalidad de escasez, a una mentalidad de pobreza, a una mentalidad de amontonar en el banco, a una mentalidad de no multiplicar el dinero que Dios pone en nuestras manos. Y Dios lo que quiere es que nosotros tomemos la decisión de que cada centavo que Dios pone en nuestras manos, nosotros lo trabajemos y lo multipliquemos. Amén. ¿Estamos claros en eso? Amén. Bien, entonces, para nosotros vivir o aceptar esta enseñanza, tenemos que tener convicción. Diga conmigo, convicción. Convicción. Convicción no es otra cosa que recibir que esto que estamos enseñando es verdad. Es cierto lo que Dios habló desde el principio. Es verdad que Dios nos quiere a nosotros prosperados. No escasamente, no lo suficiente, sino en gran manera prosperados, sobreabundantemente prosperados. Ahora, eso lo hablamos mucho, eso lo predicamos, cogemos tercera de Juan 2 y le sacamos el jugo. Porque pues mi Dios suplirá todas mis cosas, también le sacamos el jugo. O tercera de Juan 2, donde dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y ahí habla de las tres prosperidades que el Señor le ha establecido para nosotros. Y le sacamos el jugo al texto como letra, pero no convencido de que Dios lo hizo, pero no realizando en nuestras vidas que sí Él nos sanó, que sí Él nos prosperó financieramente y que sí Él es nuestra protección. Y es por esto que el Señor ha ido trayendo esta enseñanza, y la primera que trajo fue acerca de vencer la pobreza, espíritu o mentalidad de pobreza. Pobreza, número uno, financieramente hablando. Pobreza, lamentablemente, espiritualmente hablando. Y pobreza en el cuerpo, que es la sanidad. Entonces, Dios quiere levantar una iglesia que sane al enfermo, que liberte al cautivo, que supla necesidades, que haga cosas grandes para Él, que pueda estar disponible para Él usar sus manos, sus pies, su lengua, su mente, su cuerpo y todo su ser para ayudar a los menos afortunados en todas las áreas, espiritual, física y materialmente. Y la iglesia que Dios quiere usar tiene que tener convicción de que lo que Dios está enseñando es verdad para poder funcionar en una fe realmente eficaz en medio nuestro. Porque la palabra de Dios dice que la palabra es que, la Biblia dice que la palabra de Dios es que muerta. Viva. ¿Está como? Viva. Viva. No solamente nos dice en Hebreos 4:12 que es viva, sino que también es que eficaz. Y entonces no podemos seguir siendo una iglesia que conocemos la palabra, pero entonces no, esa palabra en nosotros no es eficaz. Esa palabra en nosotros no está viva. Por lo tanto, si no está viva y si no está siendo eficaz, significa que lo que tenemos en nosotros es la letra, que no es otra cosa que el conocimiento, pero no la convicción de que ese conocimiento es real, vive, está en nosotros, que ese conocimiento es una sustancia que Él la depositó en nosotros. La Biblia establece que en estos tiempos y siempre, no digo ahora en estos tiempos, siempre, el hombre ha de vivir por vista. Por fe. ¿Por qué ha de vivir el hombre? Por fe. Por fe. Entonces, si el hombre iba a vivir por fe, la persona que vive por fe tiene que tener fe, porque de lo contrario, ¿cómo va a vivir por ella? Entonces, ¿qué fue lo primero que dice el libro de Romanos que Dios le entregó al hombre? ¿La medida de qué? De fe. Todos conocemos que hay una medida de fe, ¿verdad? ¿A quién se la dio Dios? A nosotros, al hombre, a su creación. Yo estoy hablando que no solamente esta enseñanza es para los cristianos.
Para los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, no, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos mayor oportunidad de vivir esto para que toda la creación pueda vivirlo. Y ser testimonio, ejemplo, no solamente de cosas superficiales, no solamente de actividades y de cosas que nos gozamos, que nos divertimos y todas esas cosas, eso es bueno, no es malo, es bueno. Pero la realidad de la fe en nosotros, esa medida de fe, es para que el mundo entero se entere de que hay un Dios grande y poderoso y que ese Dios existe y que es verdad. Amén. Amén. Entonces, Dios no fue injusto, ni ha sido injusto, ni será injusto. Dios a todos nos dio la misma medida de fe. Puedes decirle al que está a tu lado, tu medida de fe es igualita que la mía. La misma sustancia de fe, esa sustancia, esa veracidad, esa verdad de que Dios está dentro de mí y que Dios está conmigo, la tiene todo el mundo. Dios no le dio más fe a uno que a otros. A todo el mundo le entregó la misma medida de fe. Y por esto, en esta mañana, yo quiero traer el tema, ¿qué realmente es la fe? Porque hablamos mucho de fe. Pero estamos mirando, hermano, que hay una iglesia, y no estoy hablando solamente de esta iglesia porque estoy pastoreándola, estoy hablando mundialmente, hablando de toda la iglesia, de todo lo que es iglesia, que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Entendemos que tiene que hacer la diferencia aquí en esta tierra. Y por eso este tema, y voy a estar estableciendo o llevando esta palabra de acuerdo al libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, donde hay unos grandes testimonios ahí que el Señor nos ha dejado. Y vamos a ver cómo le explicamos esto, hermano. Y usted entra en la convicción de todas las enseñanzas que el Señor nos ha traído en estos 11 días. Aquellos que no la pudieron tomar por las razones personales, o porque estuvieron trabajando, o porque no pudieron de ninguna manera acercarse a la iglesia por las diferentes razones que hayan podido tener, queremos decirle que todas están grabadas. Usted puede comprar el CD y se lo puede llevar. Y puede escucharlo, vivirlo y disfrutar de ellas también. Bien, vamos al libro de Hebreos capítulo 11. Y vamos a comenzar a hablar, o a leer, en el verso 4. Texto bíblico muy conocido, un texto bíblico donde nosotros a veces nos preguntamos, muchos nos preguntamos el por qué, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado ahí? Y a veces leemos y hemos predicado de ese texto bíblico, pero generalmente a veces ni se entiende, ni sabemos el por qué. Pero vamos a ver cómo hoy podemos nosotros realizar que la fe es bien importante. La realidad de la fe. Y dice, por la fe, diga, fe. Fe. Repito otra vez, fe. Fe. Que es una medida que Dios nos entregó a cada uno de nosotros de Él. Escuche. La medida de fe es una porción de la esencia de Dios en nosotros. Él nos regaló una parte de Él que pudiera vivir en nosotros sin hacernos daño. Si usted esto no lo cree, usted nunca podrá vivir por fe. El que se acercara a Dios tal y como Él es, moría. El que tocara el arca donde habitaba la presencia de Dios, aunque fuera con un dedo, moría. Porque el poder de Dios es incalculable. Y ese poder no podía tocarlo absolutamente nada que fuera humano o creado directamente. Y aquí porque Dios en su misericordia y su gran amor decide entregarnos la medida de fe.
una porción de Él que nuestro cuerpo pudiera recibirla y no le hiciera daño. Que nuestro cuerpo pudiera vivir dependiendo de esos poquitos que Él nos dio de Él, y tuviéramos el éxito mayor que puede existir en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque lo que nosotros tenemos es una medida que lo único que va a provocar en nosotros, si la creemos, es éxito, bienaventuranzas, lo mejor de Dios. Un granito de arena de Dios es más grande que el universo entero. A ese nivel usted tiene que entender la importancia de la fe que usted tiene. Por eso aquí dice, por fe, por la fe, diga otra vez, fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Increíble, ¿verdad que sí? Tremendo. Abel le demostró a Dios, que él vivía por fe, que la sustancia que había dentro de él era más importante que todo lo que él podía hacer, lo que él podía tener o lo que él pudiera alcanzar en la tierra. Y por esto, Abel le entregó a Dios no una porquería, no algo bueno, no algo que se desprendió porque no lo necesitaba, no algo que era menos, sino que le entregó a Dios lo más excelente que él tenía. Dice, ofreció a Dios más excelente, repita conmigo, excelente sacrificio que Caín. Significa que cuando uno tiene la medida de fe y atesora esa medida de fe y vive por esa medida de fe, no hay nada más importante en nuestro interior que se va a demostrar en el exterior, sino nuestro amor y nuestra vivencia con Dios. Y por eso él le entregó a Dios lo más grande que tenía. Entonces, la fe es una sustancia de lo eterno, del Padre, que motivó a Abel a actuar de forma diferente, a ofrecer un sacrificio que implicaba una mayor entrega. Él no agarró cualquier cosa para Dios. Él agarró en sus manos lo mejor que tenía para Dios y lo entregó aún a pesar de que él pudiera necesitarlo, aún a pesar de que pudiera ser lo más grande, lo único que tuviera. Él, como ya no vivía él, sino vivía Cristo en él, vivía el Señor en él, vivía el Padre en él, vivía la esencia en él, él no decidió quedarse con lo mejor para él. Decidió coger lo mejor de él y ofrecerlo en sacrificio voluntario, haciendo que Dios valorizara lo que él le había entregado. Y entonces la ofrenda de Abel agradó a Dios. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto, pastora, con la fe? ¿Sabe qué tiene que ver con la fe? Que le demostró a Dios que para Abel, le demostró a Dios que para él no había nada más importante, que ya él no era el mismo, que él lo tenía y que con tenerlo a él era más que suficiente, que a él no le interesaba nada más. No se crea que Abel era pobre, no.
Ni era que Abel no quería vivir más, tampoco. Ni era que Abel quería quedarse sin nada, no. Era que Abel le demostró a Dios que lo que él tenía era poca cosa ante su presencia. Que lo que él vivía era poquito para la fe que él tenía. Que nada en la tierra podría ocupar el espacio de la confianza y de la fe que Abel desarrolló en Dios. Ahora, vino Caín y también le trajo una ofrenda. Y nosotros podemos ver ahora la razón exacta y precisa por la cual Dios agarró la ofrenda de Abel y la atesoró y agradó a Dios. Caín también le llevó ofrenda. Dios no le dijo a Caín, llévate la ofrenda, yo no la quiero. No. La ofrenda de Caín fue recibida, pero no aceptada. Repito, hermano. La ofrenda de Abel, lo que Dios recibió de Abel fue la actitud de su corazón, la entrega, la confianza, la seguridad que Abel tenía en Dios para vivir aquí en la tierra. Que no había nada más importante para Abel que su Dios. Pero eso no solamente se puede decir, eso hay que demostrarlo. Y Abel lo demostró. Caín trajo su ofrenda. Dios la recibió. Fue recibida. Dios no le dijo, llévatela, yo no la quiero. Pero no fue aceptada. No agradó a Dios. Y si nosotros no tomamos la decisión de agradar a Dios con nuestra fe, tú puedes hacer muchas cosas para Dios. Podemos hacer muchas cosas para Dios. Dios no te va a decir que no, pero eso no va a agradar a Dios y no es aceptado. Sí lo puedes hacer, sí puedes tener tu recompensa. Dios no mató a Caín, al contrario, Dios perdonó a Caín, mató a Abel, Dios lo perdonó. Tú te puedes levantar en medio de eso. Aunque tú no uses la medida de fe como tienes que usarla, o no la estés usando hasta este momento de esa manera, Dios no te va a desechar, Dios no te va a hundir, Dios no te va a juzgar. Dios te va a dar la oportunidad de tú entrar en la posición que debes de entrar. Por eso estamos hablando de sobreabundancia. Si tu capacidad de la medida de fe tú no la has desarrollado, no la has entendido, no has realizado que tu vida sin Dios no es nada y que para ti lo más grande y lo primero y lo principal tiene que ser Dios, ¿sabes? No es nada malo, tienes oportunidad para hacerlo. Amén. Aquí está el Señor. El Señor no se ha muerto. Él no se ha cansado. Él no se ha ido. Él no está dormido. Él está aquí presente en esta mañana cual nunca antes. Está presente en esta mañana y te dice, yo estoy dispuesto para ti. Amén. Yo quiero que tú crezcas, que seas sobreabundante. Yo quiero que te levantes y comiences a usar la medida de fe que te he entregado. Yo quiero que tú me demuestres a mí si tú me quieres dentro de ti, si soy importante para ti o no. Amén. Porque entonces yo te voy a sobreabundar en todo lo que me he propuesto en mi corazón hacer contigo. La pregunta en esta mañana es, ¿cuántos quieren que Dios se les revele tal y cual Él es? Amén. Aleluya. ¿Cuántos anhelan que Dios le hable como le hablaba a Moisés, como le hablaba a Abraham, como le hablaba a David, como le hablaba a todos esos siervos de Él poderosos? Amén. ¿Cuántos quieren vivir una vida de sobreabundancia?
abundancia. Amén. Amén. A eso es que estamos. Cuando hablamos de prosperidad no podemos hablar solamente de dinero. Es importantísimo, vuelvo a repetir. 2.350 textos bíblicos de la Biblia hablan de dinero. Porque sabe bien Dios que el que está pasando necesidad no está bien. Que un pueblo pasando necesidad Él no lo puede utilizar para hacer grandes cosas. En la tierra se necesita dinero para todo. Para todo. Un pueblo necesitado, ¿cómo va a ayudar a otro? Ahora, según te digo que hay 2.350 textos bíblicos que hablan de dinero, también te tengo que decir que hay 800 textos bíblicos que hablan de oración. Pero hay menos de 800 textos bíblicos que hablan de fe. ¿Qué será? ¿Que la fe es de poca importancia? ¿Que la oración es menos que el dinero? Pues quiero informarte en esta mañana que no. Porque no sé cuántos de ustedes vinieron a las enseñanzas. Quiero dejarte saber que una persona que no tiene suficiente para sí, no puede darle a otro. Y lo primero en el corazón de Dios no fue crear un hombre y una mujer para que pasaran necesidades, ni para que vivieran en escasez. Pero al mismo tiempo les enseñó que hablar con Él, orar, hablar con Él, comunicarse con Él era importante. Así que esos 800 textos de oración son más que suficientes para nosotros tener una vida de oración. ¿Cuántos pueden creer eso? Amén. Para nosotros comunicarnos con Dios, para nosotros poder tener una muy buena relación con Dios. No hace falta nada más. Los menos de 800 textos bíblicos de fe, no es que la fe sea menos importante. Imagínense si es importante que vivimos por fe y no por vista. Pero esos 800 menos, en menos de 800 textos bíblicos, son lo suficiente para que usted y yo vivamos por fe y no por vista. ¿Cuántos aquí pueden levantar las manos y decir, yo puedo vivir por fe? Pero usted puede tener la fe del mundo y usted puede orar 24 horas, pero si no tiene para comer, la cosa no está bien. Si no tiene para suplir las necesidades en su casa, si no tiene con qué pagar sus compromisos financieros, se le va la fe al piso y la oración más allá del piso. Si usted no tiene lo suficiente para mantener a su familia, usted no va a ser feliz. Usted no va a estar tranquilo. Usted no va a estar suficientemente agradecido de Dios por la oración y por la fe. Dios conoce el corazón del hombre. Dios sabe lo que el hombre necesita. Y lo primero que Dios sabía que el hombre necesitaba era con qué vivir. Denle un aplauso al Señor. Lo que predica otra gente para mí no es importante, hermano. Importante para mí es lo que Dios me dice que yo les predico a ustedes, les enseño. Porque hay quien enseña la prosperidad de una manera diferente. Yo no critico ni condeno nada. Cada cual recibe de parte de Dios lo que tenga que hacer, o el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo les puedo decir esto. Y se lo puedo decir con toda seguridad y convicción porque yo lo he vivido. A mí me ha funcionado, me ha dado resultados en todas las áreas de mi vida. Y yo sé que cuando uno no tiene dinero, la cosa anda mal. Cuando no tiene con qué pagar la casa, ¿qué va a pasar? El banco se la va a ¿qué? A quitar. Llore, patalee, grite, haga lo que usted haga, el banco le va a quitar la casa porque eso le pertenece al banco mientras usted se la deba.
Ni usted ni yo tenemos casa hasta que no la pagamos. Cuando la pagamos y la damos el último pagaré, entonces la casa es suya y es mía y le dan el título de propiedad. Un carro no es propiedad suya hasta que usted no lo paga completo al banco. No le entregan el título de propiedad de ese carro hasta que usted no lo paga. Y el día que no pueda pagar el carro, ¿qué va a pasar? Se lo quitan. Así que tenemos que sacar la mentalidad de pobreza para poder vivir las riquezas completas que el Señor nos ha entregado. Y lo primero que tenemos que hacer es, hermanos, seguir las instrucciones que Dios nos ha dado. Vivir por fe y no por vista. Entender que es una realidad Dios en nuestras vidas. Tenemos muy en poco a Dios. Yo quiero que tú sepas en esta mañana lo que hace realmente la fe en nosotros. Por eso es que quiero decirte que Abel le demostró a Dios con acción que él lo amaba y que era importante que él estuviera con él. Hay un texto bíblico que creo que está en Santiago, creo que vamos a buscarlo, capítulo 2, verso 26. Vamos a ver si no me equivoco, hermano. Y vamos a ver ese texto bíblico. Dice, ese mismo. ¿Sí? Porque el cuerpo sin espíritu está como muerto. Ahora hay por ahí una enseñanza que dice que el espíritu no peca, que es la carne, que es el cuerpo. Hay una enseñanza por ahí que se zafó, yo no sé cómo, ¿verdad? Por ahí. Y se zafó y dice que el que peca no es uno que peca, es la carne, es la carne. Es el cuerpo que peca, el espíritu no. Fíjese eso, mire qué incongruencia, ¿verdad? Qué cosas horrendas se están enseñando, ¿verdad que sí? Y yo me sorprendo de todas esas enseñanzas, pero yo no puedo hacer nada por eso. Cada cual tiene ojos para ver y oídos para escuchar. Escucha la voz del Espíritu Santo, lea la Biblia, levante la Biblia suya. Eso no es para estar en un rincón en la casa, ni es para dejarle la silla, ni es para esconderla, ni es para que cuando usted se enferma haga así. ¡Ah! Dios mío, tu palabra es medicina para todo mi cuerpo. Canta así para que tú veas. No, hermano. Esa Biblia es para leerla. Dile que está a tu lado, léela. Aprende de ella. Es un manual de instrucciones. Es muy fácil decir soy cristiano y ni conozco nada de lo que dice la Biblia. En cualquier denominación, no importa cuál sea, hay que leer la Biblia. Entonces, esa enseñanza a mí me la traen, pero a mí no me hace efecto, porque como yo sé que el cuerpo sin espíritu no sirve, no es nada, no se mueve, está muerto. ¿Qué dice ahí? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Qué le dio vida al cuerpo? El espíritu. No se olvide de eso, hermano. Sí, que no vengan a decirme a mí que peca el cuerpo y el espíritu no. Y dice, así también la fe sin obra está muerta. Decir que tengo fe y no obrar está muerta. Ahora, ¿qué es lo que han enseñado? Que ya estoy empezando de atrás hacia adelante, porque ya me salí del mensaje del bosquejo. Las notitas que tengo, ya me salí de ahí. Y me gusta cuando me salgo, ¿sabe por qué? Porque entonces empiezo a caminar con lo que Él quiere. Ok, entonces, eso se nos ha enseñado de una manera espectacular. Mi fe sin obra es muerta. Yo veo a Ricky enfermo y vengo donde él acá y verte, Ricky, yo voy a ver por ti y te vas a sanar en el nombre de Jesús. Ricky, a ti te hace falta dinero para pagar la casa, no te preocupes, yo voy a orar y Dios te lo va a dar. Eso es lo que han enseñado al pueblo por obra. Orar por los enfermos, libertar los cautivos, echar fuera demonios, ir a los hospitales a visitar, suplir necesidades que no las suple uno, las suple el Espíritu Dios por uno. Esas no son obras nuestras. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. La fe sin obra está muerta.
la transformación de su vida, el cambio en su vida, la restauración de la nueva criatura, echando fuera la vieja criatura. Lo que Dios quiere ver es esa transformación, ese cambio. Caín y Abel eran hermanos, criados por los mismos papás, que amaban a Dios. ¿Quiénes eran los padres de Caín y Abel? Ani, que se me olvidó. ¿Quién? Adán y Eva. Miren qué interesante. La primera creación, a quien Dios le dio todo lo necesario para vivir en ese jardín sin preocupación ninguna. Simplemente poniendo siempre la mirada en Él y obedeciéndolo a Él. Caín y Abel, criados por Adán y Eva. Pero uno demostró, accionó, puso por obra delante de Dios que lo que tenía dentro era bueno para él. Y él iba a obedecer. El otro, no. Recogió algo de lo que tenía allí, de lo más barato, de lo más, de lo que no se iba a comer ni los cerdos ni los animales en aquel tiempo, y vino y se lo trajo a Dios. ¿Dios lo despreció? No. Pero no lo aceptó. Porque hay que demostrarle a Dios que le amamos. Amén. Que lo necesitamos. No solamente es cantarlo. Señor. Y cuando usted lo canta, usted cántelo con tal pasión. Oiga lo que le estoy diciendo. Con tal pasión y convicción para que Dios reciba lo que usted está cantando. De corazón. Es por eso que hay algunos que sienten una presencia de Dios tremenda y otros se les pasa por el lado. Porque están pendientes a todo, menos al mensaje, ni a la alabanza, ni a la adoración. Están dentro de las iglesias, pero están pensando en el ayer, en el hoy y en el mañana, pero no en el momento en que están. Y Dios quiere hacer con esta iglesia cosas grandes. Amén. Cosas nuevas. Amén. Vea usted lo que esté viendo, eso a usted no le tiene que importar. Porque lo que usted ve no es lo que Dios ha hablado y Dios va a realizar. Amén. Pero usted no lo ve de momento, se desanima y se fue la fe a un lado. Pues no. La fe hay que demostrarla. Ellos eran hermanos, tenían la misma enseñanza, los mismos papás, pero a uno le agradó el decirle a su Señor que para él era lo primero. Y al otro no le importó nada. ¿Quién agradó a Dios? Abel. Amén. Vamos a continuar. ¿Usted está aquí conmigo? ¿Está entendiendo? Amén. Yo estoy últimamente, que no importa si a martes, miércoles, jueves, lunes, como estamos ahora de lunes a domingo prácticamente, solamente hemos estado dando un par de días libres para descansar y porque estamos en día festivo, ¿verdad? Pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, mientras yo esté hablando, usted tiene alguna pregunta, simplemente alza la mano, me hace la pregunta y la contestamos. Si la tenemos aquí la respuesta de momento, y si no, no se preocupe que la vamos a contestar. Pero no se quede con la duda. ¿Estamos, amado? Amén. Ok. Entonces, esto nos deja saber que esa sustancia que es la fe, tenemos que valorizarla. La medida de fe que el Señor nos dio no es cualquier cosa. Es algo de mucho valor. De un valor incalculable. Y por agradecimiento a Dios de habernos dado esa medida de fe, nosotros tenemos que agradarlo. Porque le demostramos a Dios que estamos confiando en Él sin importar lo que pueda acontecer en nuestras vidas. Yo puedo ver lo que vea, pero mi Dios está conmigo. Amén. Me puede pasar lo que me pase, pero mi Dios está conmigo. Me pueden quitar lo
que me quiten, pero mi Dios está conmigo. Amén. Y lo que me pase, Él me va a guardar. Amén. Y lo que me quiten, Él me lo va a devolver. Amén. Y lo que digan, Él lo va a resolver. O sea, mi situación, mi problema, lo que escuche, lo que vea, lo que sienta, no va a impedir que mi medida de fe se estanque o se quede adentro y sea inútil, inservible. No, por el contrario, la medida de fe que tengo es lo más que suficiente, o la sobreabundancia de Dios en mi vida para yo resistir todo lo que se presente. No importa cuán pequeño o cuán grande sea el problema, la situación, la adversidad, el engaño, la mentira, la falsedad, la enfermedad, la pobreza, lo que sea. No importa tu estatus en este momento. Importante es la medida de fe que llevas adentro, mi hermano. Santo. Una medida de fe que nadie podrá impedir que se manifieste si tú la atesoras y la pones por obra. Nadie, absolutamente nadie. Vamos a Hebreos, ahí mismo, al capítulo 11, vamos al verso 5. ¿Entendió hasta aquí, hermano? ¿Cuántos pueden decir yo tengo esa medida? Nadie puede impedir eso, hermano. Mire, esa medida, hermano, es para advertencia de cualquier peligro que pueda acontecer. Esa medida nos va a suplir todas las necesidades. Esa medida nos va a guardar de todo peligro. Esa medida nos va a llevar a ver donde nadie ve, a escuchar donde nadie escucha, a hacer donde nadie hace, a sembrar donde nadie siembra, a cosechar donde nadie cosecha, a hacer milagros donde nadie hace milagros, porque esa medida de fe es Dios en nosotros. Amén. Y entonces, con esa medida de fe, Dios puede utilizar este cuerpo para hacer cosas como las que hizo Jesús y mayores que las que Jesús hizo. Lo hablamos, lo decimos, pero lo estamos viendo. O por el contrario, todo el tiempo la iglesia está necesitando de otros. Yo los veo muy callados. ¿Está entendiendo el mensaje? Sí. Vamos a seguir con los ejemplos que me da el Señor en esta mañana. Por la fe, diga fe. Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, ¿qué tuvo? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No vio muerte porque fue tan perfecto delante de Dios. Él tuvo obra en su vida que le demostraron a Dios que nunca, absolutamente nada de lo que tuviera Enoc era más importante que Dios. Enoc fue traspuesto porque vivió una vida perfecta delante de Dios, no de los hombres, delante de Dios. Agradó a Dios en todo. Yo me imagino que, hermano, tendría que enumerarle muchísimas cosas de las que pudo haber hecho, ¿no? La cuestión es que era tan perfecto que Dios no le permitió a nadie, no permitió que Enoc sufriera, no permitió que él viera muerte, no permitió que él viera una enfermedad, no permitió que sufriera necesidades. Enoc vivió aquí en la tierra suplido de todo hasta que Dios se lo llevó. Denle un aplauso al Señor. Wow. La sustancia de Dios en Enoc, la medida de fe en Enoc, fue respetada, obedecida. Jamás hizo nada que pudiera ofender a Dios o desagradar a Dios, porque agradó a Dios en todo. Enoc fue traspuesto y no vio muerte. Se me parece a Abraham, pero vamos a seguir hablando un poquito de lo que dice la Biblia acerca de la medida de fe o de agradar a Dios por la fe. Hebreos 11:6. Vamos al 6.
Yo quiero que estos textos bíblicos que son tan leídos, que son tan predicados, que han sido tan enseñados en todo momento, que ya la gente lo escucha y se le encrispa la piel otra vez. No, yo quiero que usted entienda la realidad de la medida de fe que el Señor nos ha entregado. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Léalo toda la iglesia con fuerza, hermano. Pero mi fe es disponible en la radio. Crea que le hay. El ganador de lo que le gusta. ¿Será cierto que la medida de fe es importante? Que esa sustancia que Dios ha puesto en nosotros es importante. Que leemos y leemos y leemos y podemos leer miles de veces lo mismo y no le sacamos ningún provecho. Ningún provecho. Cuando esta palabra no es cualquier letra, no es cualquier cosa que usted lee, hermano. Esta palabra es pan de vida. Esta palabra es la vida misma. El que quiera vivir sin ella tiene todo su derecho. Hay quien nunca va a confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Unos por vergüenza, unos porque lo dejan para después, otros porque pues no le interesa. Y eso es muy aceptable. Eso, Dios no te va a decir nada por eso. Si tú no quieres recibirlo, si tú no quieres vivir por fe, tampoco Dios te va a cuestionar. Si a Dios lo único que le interesa es que el que le siga le obedezca y no se deje engañar. Nada más lo que le interesa a Dios. Que tú estés bien, que yo esté bien, que vivamos felices, que no cometamos errores, que no sigamos en lo suficiente o en la escasez o en la sobreabundancia sin disfrutarla, porque todas estas cosas pasan sobreabundantemente suplido pero sin disfrutarla, por la avaricia, por el egoísmo, por el yo. Los que tienen lo suficiente trabajan y viven pues, para vivir como Dios quiere, porque esa es la excusa. Y los que no tienen para estarse quejando todo el tiempo de que no tienen. Y ninguna de las tres cosas proviene de Dios. De Dios proviene la sobreabundancia y en gran manera, hermano. Y dice aquí, pero sin fe es imposible, diga la palabra imposible. Imposible. Así que sin esa sustancia dentro de usted de parte de Dios, sin esa fe, no se puede agradar a Dios. Usted no puede hacer nada para agradar a Dios si usted no tiene esa fe, porque la fe o esa sustancia lo que le dice a usted es que usted tiene que cambiar su estilo de vida. Es que si usted antes robaba, ahora no puede robar, porque usted va a agradar a Dios cambiando ese estilo de vida. Si usted antes maldecía, criticaba, condenaba, pues ahora como usted tiene esa medida de fe dentro de usted, y ese Dios está dentro de usted, usted le va a demostrar a Dios que ya ni critica, ni condena, ni enjuicia, ni nada de eso, porque ese estilo de vida usted lo soltó. Ahora usted tiene una vida conforme a Cristo. Entonces, así que es imposible sin fe agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que ¿qué? ¿Qué le hay? Tiene que creer que Él está ahí, viendo la actitud, la forma de pensar, en la transformación, la metamorfosis de vieja criatura a nueva criatura. Entonces, cuando nosotros entramos en la presencia de Dios y obramos en esa transformación delante de Dios, agradamos a Dios, y entonces yo tengo que saber que cuando yo agrado a Dios, Él es más que suficiente para entregarme a mí todo lo que yo necesite, pues es galardonador ¿de quién? De los que le buscan. Esa fe, esa sustancia nos lleva a confiar, nos da sustento. Le demostramos a Dios en el Espíritu que nosotros somos, que es imposible vivir sin Él, que todo lo que tenemos lo tenemos porque Él nos lo ha entregado, que no queremos tener nada que nos entregue el hombre ni que nos entregue el diablo o el mundo. Por lo cual le estamos demostrando a Dios que basta con lo de Él para yo vivir suficientemente suplido. Así que mi relación con Dios es una relación buena, porque yo tengo derecho a relacionarme con Él, y mi recompensa es los galardones de Dios, prosperidad, sobreabundante en riquezas, en dinero,
en protección y en comunicación con Él y en todas las áreas de mi vida espiritualmente, porque ya yo no soy una vieja criatura, ahora yo soy ¿qué? Nueva. Dígalo fuerte, si usted es una nueva criatura, dígalo de verdad. Nueva criatura. Ahora, el que es nueva criatura, ¿qué sucede? Las cosas viejas Pasaron. y todas fueron hechas como nueva. Esa es la acción de fe que yo tengo que tener en Cristo. La obra en mi vida. Hay un cántico que lo dice. No me dejes, Señor, hasta que no termine tu obra en mi vida. Esto no es de la mañana a la noche. Nosotros no vamos a prosperar tampoco de la mañana a la noche. No, eso es poco a poco, hermano, que tenemos que ir. Entonces, si vamos a agradar a Dios, lo tenemos que agradar ¿por qué? Por la fe. Con esa sustancia, con esa seguridad, con esa confianza, le vamos a demostrar a Dios. Yo no me interesa demostrarle al hombre, hermano, lo que yo puedo hacer. A mí me interesa demostrarle a Dios lo que yo quiero hacer por Él, lo que Él puede hacer conmigo. Yo tengo que decirle a Dios, aquí, heme aquí, Señor amado. Úsame como tú quieras para la gloria de tu nombre. Porque hay gente que quieren que Dios lo use, pero para la gloria de sí mismo. Y eso no agrada a Dios. Es más importante salir en la televisión, en el Facebook y que se reconozcan las obras que han hecho, a que reconozcan que no las hice yo y las hizo Dios. Entonces estamos en un mundo donde nosotros podemos ver que el que está manejando el ambiente no es el Espíritu Santo de Dios. Lo tienen, ni siquiera le ofrecen una silla, lo dejan ahí en el piso, lo dejan para que él se quede allí solito. Él se queda allí esperando que alguien le diga, heme aquí, Espíritu Santo, úsame a mí. Él está a un lado. Porque el reconocimiento no es para Dios ni para su Espíritu. ¿Para quién es el reconocimiento? Perdóneme, reverendo. Perdóneme, fulano. Entonces, aquí en la tierra, hermano, yo no digo que no se respete. No digo que no se le brinde respeto a los ministros de Dios. Lo que sucede es que el ministro de Dios aquí no está haciendo nada si la sustancia de Dios no está en él y lo está haciendo como Dios dice. Pero amado, me quito los zapatos y cuando vengo a ver, me postro delante de esa persona. ¿Qué es eso? ¿Quién dio la vida por mí? No digo que no se honren los ministros, no se equivoque. No vayan ahora a decir que la pastora Nancy dice que no se honren los ministros, no. Pero óigame, reconozca a los ministros. Eso sí lo tiene que hacer. Por eso, para usted poder reconocer un verdadero ministro y no un asalariado, usted tiene que conocer la Biblia. Porque en la Biblia dice bien claro lo que los ministros tienen que hacer. Entonces, vamos al verso 7. Aquí conmigo. Ya mismo vamos a terminar, hermano. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios. Wow. ¿Qué hizo Noé? Acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó ¿qué? El arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esa sustancia de fe en usted y en mí, que es la medida de fe que el Señor nos ha dado, nos va a guardar de cualquier peligro que venga sobre el mundo entero. Póngase en pie un momento. Aunque yo quiero avanzar con este tema, no puedo, tengo que escoger otro día para terminarlo, hermano, y el que quiera escucharlo tiene que venir. Aprovechen la oportunidad que Dios nos está dando. Dios nos está dando grandes oportunidades. Yo creo que 2019, mire, hermano, 2019 va a ser un año extraordinario. Yo no sé si esa noticia que salió de Indonesia,
hermano, otro tsunami más en Indonesia, hermano. De la nada, de la nada. Allá escuchó, ¿vio? Para que usted vea que los niños escuchan. Mire, hermano, de la nada viene el mar y se sale de su cauce. Y otro más dentro de los muchos que han sucedido. Yo creo que este año ha sido, yo no sé ni cuánto. Cuando la Biblia dice que Dios le dio unas instrucciones al mar y le dio un límite, y de ese límite no podía salir. La gente lo cree, la iglesia lo cree, la iglesia lo confiesa, la iglesia activa su fe y le demuestra a Dios que cree que esas aguas no pueden cubrir la tierra porque Él le dio límite. Por cuanto no se cree, las aguas están haciendo lo que le da la gana porque el enemigo las provoca, las saca de ahí y se lleva todas las vidas que quiere. Ahora imagínense la importancia de la medida de fe. Cuando usted compra una casa, ¿qué es lo primero que trata de hacerle? Específicamente a la parte de atrás, ¿qué le hace? Una verja, ¿para qué? Protección. Para que de esa verja para acá nadie pase. Protección. No, y su vecino tiene un límite. Aunque usted no tenga verja, de este punto para acá es mío y del punto para allá es de mi vecino. Mi vecino no tiene derecho a meterse acá. No. Tiene un límite. Sí. Y eso somos nosotros aquí hablándolo. Nosotros, como hombres de carne y sangre. Entonces, ¿cómo no vamos a creer que Dios le dio límite a las aguas y le dijo, este es tu lugar, para acá no te puedes meter? Por cuanto no lo creemos, no tomamos la autoridad. Y todas estas cosas pasan. Puerto Rico no está hundido ya con un tsunami por el clamor de gente que sabe orar. Amén. Porque Dios no necesita un grupo para que intercediera, con uno le bastó. Y eso mismo pasa con nosotros, hermano. Si usted no cree que Dios no lo quiere pobre, usted siempre va a ser pobre. Pastor, yo tengo todas las cosas bien suplidas. Esa es tu riqueza, mi hermano. Pero esas no son las riquezas que Dios te entregó. Pastor, yo tengo una buena cuenta en el banco. Tampoco esas son las riquezas que Dios te entregó. Dios no te entregó a almacenar, Dios te entregó a multiplicar. Amén. Puedes tener dinero en el banco, pero multiplica, haz inversiones. A $1, sácale 100. A 100, sácale 1000. Dios nos dio una medida de fe. ¿Qué más va a hacer Dios para que su pueblo obedezca su palabra? ¿Qué puede hacer Dios con un pueblo que le interesan más las cosas mundanas que las de Él? Cuando si te interesan más las de Dios, las de las mundanas las puedes vivir a plenitud. Las del mundo, porque hay un montón de cosas del mundo que si el diablo cree que fue para él y por él, se equivoca. Todo lo que hizo Dios en el mundo es para nosotros. Amén. La tierra y su plenitud, ¿a quién le pertenece? Aleluya, levante las manos, adora a su Señor. Todo lo que usted tiene, se lo dio Dios. El oro, la plata, la tierra, la casa, el trabajo, la vida, la salud, los hijos, la mamá, el papá, todo lo que tenemos nos lo entregó Dios. Porque de Dios es la tierra y su plenitud, el oro, la plata, el dinero, todo le pertenece a Dios. Solamente vivamos con la medida de fe que Él nos ha entregado y agrádele a Él. Amén. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le da el primado a Dios, después de Dios no está el diablo. Después de Dios no están tus enemigos. Después de Dios el segundo lugar te pertenece a ti, a tu familia, y serán prosperados en todas las áreas de su vida, porque aquí yo, Jehová, soy tu Dios, y te bendigo con toda bendición del cielo. ¿O lo creemos
seguiremos en el mismo lugar. Usted sabe cuando uno está en un charco, en un lugar que uno está resbale, por más que quiere caminar no puede. Y está en el mismo sitio, y en el mismo sitio, y en el mismo sitio. Así pasa cuando nosotros no utilizamos la medida de fe que el Señor nos ha entregado. Amado hermano, yo les digo a ustedes que si seguimos por ahí estamos hasta el verso 19, pero como son las 12 ya deben de algunos tener hambre y estarán pensando, ay Dios mío, ¿cuándo irá a terminar? Entonces vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a utilizar la medida de fe y vamos a ponerla por obra. Amén. Esto lo continuamos en la próxima. Amén. Pero yo quiero decirle a usted, y quédese con él, que Dios, cuando da algo, número 1, es de excelencia. Y número 2, es para que usted lo use. Confíe en él. Y le saque provecho. Porque si Dios le va a entregar algo a usted, para que usted lo guarde en una gaveta, que usted no lo use y no le saque provecho, ¿cuál fue entonces el interés de Dios entregarle eso? Porque inútil, de nada sirve. Ahora, la medida de fe que Dios te entregó a ti, que Dios me entregó a mí, ni tú ni yo tenemos más ni menos, tenemos la misma. Así que te puedes desarrollar tú y la puedes usar tú como tú quieras, y yo la puedo usar como yo quiera. Por eso es que usted ve que dicen, pero es que Dios está contigo, Dios te escucha a ti, Dios sabe, es que tú eres bien entregado. No es eso. Dios no me haga más a mí que a ti. Esa es otra costumbre que tienen los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, que se creen que son la última Coca-Cola del desierto y no son ni un jugo de chivo. No, hermano, anticristo ni preferencia. Y yo no estoy menospreciando los 5 ministerios, para nada. Esos 5 ministerios, levanten la mano y glorifica a Dios por los 5 ministerios, porque fueron formados para entender que la iglesia tenía que ser edificada, para edificar la iglesia. Para eso fue que se fue establecido. Yo no lo estoy criticando, no lo estoy condenando. Yo lo que le estoy diciendo es que Dios no tiene acepción de personas. Que la misma medida, la misma porción de Dios que tengo yo, tienes tú. Y el mismo derecho que tengo yo de usar la porción que Dios me dio, la tienes tú. Que el mismo crecimiento, la altura, la madurez espiritual que yo puedo alcanzar, también tú la puedes alcanzar. Yo no te puedo decir que yo soy diferente. Yo no te puedo decir que Dios hizo algo grande conmigo y que no lo va a hacer contigo. Tenemos que crecer, porque para eso estamos aquí. No nos vamos a quedar como niños. Así que aquí no hay diferencia. Esa medida tú la puedes usar igual que yo. Que a lo mejor te da un poquito más de trabajo que a mí, pues eso es otra cosa. O a lo mejor escatimes en darle más tu tiempo a Dios que yo. Pues entonces tú vas a recibir de acuerdo al tiempo que tú le des a Dios. Que yo le doy 24 horas a Dios, mentira. Yo no le doy 24 horas a Dios. Yo como, yo duermo, yo me baño, yo visto, yo me gusta divertirme. Tuvimos una fiesta el viernes en casa del Gajo de Adelante. ¡Espectacular! Las mujeres se botaron en casa, me llevaron una sorpresa. Una agrupación que había hasta un jovencito de 17 años con un 4, que me dejó saber que yo soy boricua. Espectacular la actividad, hermano. Yo creo que todavía me queda una bandeja de ajo ahí en casa. Regalos, esto, aquello, música, guirnaldo, de todo. Mis vecinos estaban que no encontraban qué hacerse. Pero no por tristeza, de gozo y de alegría, estaban disfrutando también. Y después escucharon a cada uno de los hubieres hablarme, a la pastora, a los pastores. Ay, pastora, esto, yo llevo 20 años con usted ya. Y aquello fue, hermano, espectacular. Allí estaba el Señor. Amén. Porque donde Dios donde Dios está, allí hay abundancia. Allá hay gozo, allá hay alegría.
yo no sé quién fue el que puso el video. ¿Tú fuiste, Ana? Alguien puso un video en el Facebook. El que lo puso le quedó de show. Irving. Irving, yo sabía que por ahí rodaba el asunto. Por ahí iba. Pero porque él fue uno del último que salió como a las 2 de la mañana de casa, mentira. Era como la 1, ¿verdad, Irving? Más o menos.